Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu semana? Fenomenal, pues la verdad es que muy bien, pues nada, con mis cosas de siempre, con mi deporte, mis cositas, mi batería y trabajando 12 horas todos los días a ver si eres tremendo. A ver si sacamos las cosas adelante, claro. Bueno, ¿qué tal todo, Juan Carlos? Muy bien también. Oye, vamos a hablar de un tema, bueno, pues que yo creo que no se ha tocado suficientemente. Vamos a hablar de liderazgo y amor. Del tema, ¿no? Esto ya es más que interesante. Sí, señor, ya estamos aquí enrevesando los temas cada día un poco más, pero de eso se trata. Como siempre, empezamos con alguna frase que nos resulta inspiradora. Hay una que a ti te gusta mucho, que es de Dante Alighieri, que es el amor que mueve el sol y las estrellas. Es decir, el amor es la fuerza más poderosa de la humanidad y eso, en fin, no lo hemos inventado nosotros. Y luego hay otra mucho más prosaica, que es de Simon Sinek, que dice que el liderazgo no se trata de estar al frente, sino de cuidar a los que están al frente. Es decir, sin amor no existe liderazgo. Sin amor no hay liderazgo de verdad. Bueno, ¿cómo crees que influye el amor en el liderazgo, Juan Carlos? Bueno, a ver, nos hemos ido quedando con un tipo de amor que es el de la pareja, que es el erótico, que es el... Pero sabes tú que los griegos hablan de distintos tipos de amor. De hecho, hemos saltado en los últimos años mucho del amor a la mol. ¿A la mol? Sí, por el tipo de música que escucha la gente. Efectivamente, mi amor. Que en el fondo suele ser, voy a una discoteca, quiero liarme con una... Sí. Mi amor, estoy con cuatro y no sé qué hacer y cosas esas. Felices los cuatro. Pero ese es otro tipo de amor. Bueno, sería el tipo de amor eros, según los griegos. Sería el amor eros de mira qué bien estoy, que... Sí, claro, sí. Qué bien estoy. Los jóvenes llaman de empotrador, ¿no? Sí, tal, pero bueno. Esto ya veremos si lo quitamos o no lo quitamos. No, espero que no. Pero venga, vamos a seguir. ¿Cómo influye? Venga, el amor en esto del liderazgo. Erótico, sí, efectivamente. Pero hablando muchos más. Cuéntanos un poco. Bueno, hablaban de varios tipos de amor, si no me equivoco. Hablaban pero los vamos contando a la limón. Hablaban del amor eros, que es el amor erótico, es de pareja, de pareja. Hablaban del amor ágape, que es el del banquete, el del disfrute, el de la compañía. El de la compañía, el mediterráneo y demás, que sí, también lo necesitamos en nuestras vidas. O sea, y hay que favorecerlo los líderes empresariales. Que sepan nuestros oyentes que yo tengo en un papelito apuntado los tipos de amor y por si acaso Juan Carlos no se los había, le he ofrecido el papel y muy despectivamente me ha dicho, efectivamente espero que no. Muy despectivamente ha sido. No, pero tú vas marcando es que la pauta. Él se lo sabe de memoria y yo no. Venga, sigue, Juan Carlos. No, seguimos. Pues podemos hablar de Storge, por ejemplo. ¿Y qué es? Storge es el amor fraternal. Fraternal, entre familia en general, no solamente hermanos, pero el amor familiar, está cerca de filía también, que es uno que no vamos a incluir, pero que es el amor pues, filial, paterno-filial, materno-filial entre hermanos. Venga, más, Juan. Bueno, tenemos el amor en ludos, que es el amor que está relacionado con el juego, con el lúdico, ¿no? Con la diversión, lo lúdico, efectivamente. Sí, que por favor. Y tenemos el amor manía. Manía, que es la obsesión, ¿no? Que también aparece en muchas canciones reggaetoneras. Estoy obsesionado contigo, con mi amor. Sí, es verdad. El amor aplicaría a eros y a manía. Efectivamente. Y yo creo que esos son los 6. Que dice, no es amor, es obsesión. O sea, que sería manía. Sería manía. Sí, pero al final son estos 6, eros, ágape, ludos, pragma, no sé si lo hemos comentado. Pragma no lo hemos hablado, que es el que al final, pues el pragmático es el útil, que también puede generar dependencia a veces, y luego lo hablaremos. Sí, pero es el lógico, ¿no? Es el de la practicidad, es el de la conveniencia. Y el de sin mí no eres nada, ¿no? También, desgraciadamente. Bueno, ¿y cómo impacta todo eso en el liderazgo, Juan Carlos? Bueno, teniendo en cuenta que es un talento para influir, pues evidentemente... Para influir positivamente en los demás. Exactamente, positivamente en los demás. Pues, hombre, no esperamos el amor erótico, evidentemente, pero sí esperamos celebrar los éxitos, que lo hemos hablado, esperamos la utilidad, por ejemplo, en una buena dirección por objetivos que nos lleva a resultados, esperamos no caer en la dependencia ni en las manías, hay que tener cuidado en los líderes, sobre todo cuando se aíslan, que tienen personas que solo les dicen lo que quieren escuchar y se vuelven maniáticos, es decir, hay todo un universo ligado al amor, a esa fuerza que mueve el sol y las estrellas, todas las estrellas, como decía Dante, ¿no? De hecho, me estaba viniendo a la cabeza, Juan Carlos, que hay un modelo de líder humanista de McKinsey, si no recuerdo mal, que es varias H's, es cabeza, corazón,
Cabeza, corazón y manos. Y si manos, no me estoy equivocando. Y la fuerza y el impacto, sí, en inglés son hands, head and heart. Sí, pero es curioso porque el corazón, si nos fuésemos a modelos de liderazgo de hace muchos años, seguramente no sé si estaría tan presente, pero la fuerza del corazón es el motor de una compañía. Totalmente. Una compañía se diseña de una forma más o menos racional, pero la única posibilidad que tiene de supervivencia, de empuje, de elevación y de progreso es el corazón. Y el corazón tiene razones que la razón no entiende, como decía Santa Teresa. O sea que al final... No, pero es una frase muy potente, igual que ella habla de la determinada determinación, que luego se ha puesto de moda el grit. Claro, es que aclara lo del grit, por favor, para nuestros oyentes de Angela Duckworth. Sí, Angela Duckworth parece que lo ha inventado muy bien. Es una lo explicaba muy bien. Lo explica muy bien. Debería haber leído a Teresa de Jesús. El factor grit, el libro. Se llama Grit, a secas. Se llama Grit. Sí. Tuvo mucho éxito en Estados Unidos, también lo ha tenido en países hispanos. Pero explica, por favor, qué es el grit. A mí me encanta el concepto. El grit es la determinación, que es pasión y perseverancia. Pasión y perseverancia. Entonces, darte cuenta de que hay algo que te apasiona y hasta el final vas con ello. Si me permites, es que me acuerdo perfectamente de ese libro que explicaba al principio la evolución. Creo que eran 14.000 aspirantes en West Point, de esos 14.000 acababan ingresando en la academia, no me acuerdo, como 800, una cosa así, y de esos 800 pasaban al segundo año como 300 o 400, y lo que hacía era un análisis de quiénes eran los que habían pasado, y los que habían pasado no eran los que habían sido matrícula de honor en el colegio, ni los que habían sido el capitán del equipo de fútbol, habían sido los que habían cruzado esos dos factores de pasión y perseverancia, que me llamó mucho la atención. Lo mismo que quienes dirigía moradas, como diría Teresa de Jesús en el siglo XVI, en las casi 40 para hombres y para mujeres. 33, si me permites tirarme el pisto. Exactamente, no, perfecto. 33 me acuerdo porque era la edad de Jesucristo y se montaron 33. No me acuerdo cuántos de hombres y cuántos de mujeres. Prácticamente la mitad, 16 y 17, si no recuerdo mal. En los últimos 20 años, que para ese tiempo era una edad muy importante. Pero ella, al final, que elegía personas apasionadas y personas determinadas. Y esto es esencial en el liderazgo, tiene que ver con el propio amor y tiene que ver con el amor a los demás, claro. Oye, ¿y cómo un líder puede manejarse? Que siempre de las cosas más habituales, cuando vemos buenas personas en el ámbito de las organizaciones que tienen que ejercer el liderazgo, muchas veces actúan como buenos jefes, es decir, que seguramente están cayendo en el paternalismo. Yo he conocido a lo largo de mi vida profesional muy buenas personas ejerciendo de jefes, pero muy pocos líderes. Esa es la verdad, porque supongo que es muy difícil esa línea media en la que le tienes que apretar las clavijas a alguien, hacer que se desarrolle, hacer que aprenda, pero no hacer de padre. Claro. No ocuparte ni responsabilizarte de aquello de lo que se tiene que responsabilizar él. ¿Cómo se puede manejar eso con la utilidad del sentimiento del amor? Pues, y ahora vamos a hablar de emociones, de sentimientos, venga. Con mucho cuidado, porque como dices ahí, el término medio es muy complicado, ¿no? Las personas generosas tienden a ser pródigas, se pasan, se abusa de ellas y a veces incluso al tener malas experiencias van hacia el otro lado, ¿no? Es decir, pues ya dejo la generosidad fuera de la oficina. Entonces este equilibrio es muy difícil de llevar. Conviene, ¿qué vamos a decir? Tener un coach, una coach para que te ayude en estas cosas, para que reflexione. Es que me río porque cada vez que digo la palabra coach entiendo cómo opera en la cabeza de mucha gente, y es verdad que un coach es imprescindible para que seas capaz de hacer algunas cosas diferentes, que empieces a desarrollar, y necesitas a alguien que te espeje, que te vea desde fuera y que te diga lo que tú posiblemente no ves y los que tienes cerca de ti no te van a decir. Es imprescindible en el mundo del deporte, obvio, y es imprescindible en el mundo de la empresa, que no todo el mundo lo ve, pero bueno. Oye, ¿cómo se puede equilibrar esa cercanía, digamos, emocional con no perder la autoridad y hacer y decir lo que hay que hacer? Ya sabes, Jaime, lo hemos vivido en muchas empresas, que hay que tener una cierta distancia de intervención. Es decir, que no te puede dar corazón, porque si te puede, está bien, evidentemente, querer a las personas, sí, pero si te puede, al final puedes tomar decisiones que van en contra, para empezar, de la otra persona. O de ti, o de ti mismo. El que más hay que querer es a uno mismo. Eso vaya por delante. Claro, esto es lo del cinturón de seguridad en los aviones. Te lo tienes que poner. Sí, primero te lo pones tú y luego ya ayudas al niño. Exacto. Te quieres a ti mismo, a ti misma y que con mala suerte el niño se ha levantado y se lo está poniendo otro. Oye, Juan Carlos, ¿se puede liderar desde la generosidad, abundando en lo que estabas diciendo, sin ser percibido como débil?
Pues yo solo he vivido. Bueno, tú eres también una persona generosa. Sí. Bueno, yo lo soy. Yo esta situación la he vivido, lo que te acabo de decir. Por eso que se te puede percibir con cierta debilidad cuando estás asumiendo cosas que no te corresponden y seguramente es que estás cayendo en el paternalismo. Totalmente. La firmeza es parte del liderazgo y la firmeza no quiere decir ser rígido, ni maleducado, por supuesto, ni nada, pero firme en tus convicciones. Es decir, las reglas son las reglas, se tienen que mantener y que no se vean. Porque igual que a mí no me gusta, por ejemplo, cuando dicen esta empresa es una familia. No, las familias son otra cosa. No eliges, no hay un proceso de selección. Totalmente, eso es muy típico en empresas más medianitas, más familiares, pero es que hay consejeros delegados y directivos y dueños de empresas que lo viven así de verdad. Sí. O sea, yo he asistido a situaciones graves, es que no quiero decir específicamente cuál, pero ha sido hace poco, donde he visto a un consejero delegado de una empresa movilizarse y personalmente ir preguntando empleado a empleado si él y su familia, o sea, mejor dicho, su familia y él estaban bien y si necesitaban algún tipo de ayuda, porque él lo percibe como su familia, pero lo percibe desde su sentimiento más profundo y más real. Lo percibe desde un sentimiento de amor hacia muchísimos de sus empleados. Bien, pero yo siempre me acuerdo en esto de mi querido Juan Luis Galeardo, que falleció con 69. Para nuestras generaciones Z, Alfa o Millennials era un actorazo. Actorazo, más de 100 películas, todo un galán. Y produjo la primera película de Fernando León de Aranoa, que se llama Familia, donde aparecía por primera vez Elena Naya, esa actriz. Sí. Y luego ha hecho películas con Almodóvar, es una actriz espectacular. Con ella. Sí. Y es una familia que Galeardo, como protagonista, se inventa, la contrata. Entonces, claro, ahí te das cuenta de la contradicción. Si tú contratas a alguien, no es tu familia, y si es tu familia, no la puedes contratar, ¿no? Es otra cosa. Entonces, cuidado con el desequilibrio, porque igual que a los emperadores romanos se les decía, recuerda que eres mortal, pues habría que decirle a este directivo que conoces y que mencionas, recuerda que no eres el padre de todos estos. El padre era Darth Vader de Luke Skywalker. sí, con aquella famosa frase de yo soy tu padre. Exactamente. La voz de Constantino Romero en español. Sí, señor. Oye, pero entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? ¿Es compatible el liderazgo con el amor en el ámbito profesional o no? Sí, es compatible e indispensable, pero el amor también en su justa medida. Oye, el amor tiene la culpa, citando alguna canción, ¿no? Y si lo tuviésemos que relacionar con otros sentimientos o con otras emociones, ¿qué otras emociones o sentimientos crees que deberían estar presentes en un liderazgo sano, ejercido desde un liderazgo sano, correcto, sin caer en ese paternalismo y haciendo lo que tiene que hacer un líder? Muy buena pregunta, Jaime. A ver, primero, seguro que nuestros oyentes... pregunta no está mal, la respuesta es difícil. La respuesta... a ver, no es lo mismo sentimiento que emoción. Emoción es una reacción... Esa es una de las cosas que quería que explicaras. Venga. Claro, reacción la gente confunde las cosas, que cuando el canario llegas a casa y empieza a cantar y tal, la señora que cree que es que el canario tiene sentimientos. Sí, que se alegra de verdad, ¿no? Se alegra. Sí, es que yo he tenido enormes discusiones enteras con porque es un pájaro, no es un mamífero. Y siempre lo he contado. Pues dice Juan Carlos que no, que el canario canta, que no se alegra, que estás para ver si le han de comer, coño. Exactamente. Y decía ya William James, el padre de la psicología, el pájaro, el canario, no canta porque sea feliz, es feliz porque canta. O sea, lo que nosotros vemos es que canta. Pero bueno, emociones solo tienen los mamíferos y son reacciones de corta duración provocadas por algo. Solo los mamíferos, no confundir con humanos, que también son mamíferos, muchos, a diferentes maneras, pero no confundirlos. No confundirlos. Eso es una emoción. Sentimiento que... Emociones tienen todos los mamíferos, sentimientos solo... Coméntanos 3 o 4 emociones. Bueno, Inside Out, la película del revés, es que era la traducción. La ira, la tristeza, el miedo, la alegría, etcétera, ¿no? El asco. Entonces, esos son emociones. Sentimientos que nosotros reflexionamos sobre... esas emociones. ¿Por qué nos ha provocado asco o alegría o tristeza? Eso es un sentimiento. Por eso algún autor ha dicho Shakespeare es el gran padre del teatro porque, por ejemplo, Hamlet tiene diálogos consigo mismo que escuchamos la audiencia, los que estamos en el teatro, diciendo ¿habrá matado a mi padrastro, a mi padre? Y esas cosas son a partir de los sentimientos. Sentimiento de asco, de repugnancia, o de tristeza o de ira, ¿no? Entonces, a la pregunta... De las emociones, Juan Carlos. De emociones y de sentimientos, el amor tiene mucho que ver, primero por el principio de empatía, que es una cualidad, y que genera cariño, normalmente, es decir...
tipos de amor en otras personas. Cuando tú has logrado confianza en los demás, pues normalmente ese cariño se va evolucionando, se va generando, de manera que aprecias más a una persona que a un jefe que no te importa en absoluto porque nunca ha sido bueno, generoso y demás contigo. Entonces las emociones son muy importantes. Por eso en el liderazgo el 90% es inteligencia emocional, es gestionar tus emociones, es decir, no llegar a una bola de nieve de disputas, por ejemplo, sino tratar las cosas con amor en el sentido de la... Es curioso porque mientras estabas hablando estaba reflexionando y estos son conversaciones nuestras de café de muchísimos años. Me lo has oído más de una vez, pero si yo tuviese que decir de organizaciones en las que he estado, los drivers, no me atrevo a hablar de emociones, pero sí los drivers, los motores, ¿no? que he visto que movilizaban a la compañía, en algunas de las que he estado, eran el sexo, el poder y el dinero. Y siempre ha habido una transversal que es el miedo. Déjame, de hecho creo que la más poderosa es el miedo. Es como en las pelis de cine negro de policías se habla mucho de eso, del bueno, sexo, pues, poder, dinero. Sexo, poder, dinero y miedo. Sexo, poder, dinero, y para mí el miedo transversal. La pregunta es también compleja. ¿Cuál sería? Porque lo que acabo de mostrar es el antiliderazgo, o sea, es el demonio del liderazgo, pero es que está presente en muchísimas organizaciones. ¿Cuál sería el otro modelo de líder que de verdad necesitamos? Pues mira, el otro día hablábamos, Juan Carlos, la semana pasada, hablábamos del liderazgo mundial, de la crisis de valores, de tal. Partiendo de esa base, de esos 3 drivers más el cuarto transversal, ¿cuál sería el esquema del verdadero líder y no del tío chusquero, cutre, que se mueve en esos códigos? Eso es muy interesante. Primero por varios motivos. Primero, desgraciadamente el miedo, según los investigadores, es la emoción que más aparece en las organizaciones. Llegan a decir que hasta el 40%, siendo 6 emociones universales. Bueno, lo hemos visto 1000 veces, Juan Carlos. Nosotros a lo mejor somos un poco outsiders en ese sentido y reaccionamos de forma diferente al miedo. Por eso nos hemos movido mucho de organizaciones los dos, hasta que cada uno se montó la suya y se dejó de historias. Responder al miedo con la sonrisa, con la risa, es muy transgresor. Muy transgresor. Es verdad que es algo que le puede caer bastante gordo a más de uno. Sí, a los dictadores no les suele gustar la risa, ¿no? O sea, yo he tenido más de un director general y de 2 que me ha dicho, tío, ten cuidado que puedes llegar a no ser consciente del impacto que estás generando en el tío que tienes delante. Luego ya con los años eso ya lo modulé y soy absolutamente consciente. Ya lo haces detrás. Lo hago como me parece que hay que hacerlo. Pero vuelvo a la pregunta. Volvemos al miedo. Entonces, me parecía interesantísimo. Hay un miedo sutil que es el palo y la zanahoria, que sabemos que no motiva, lo hemos hablado, pero al final te están prometiendo premios y te están amenazando con castigos. Y entonces, pues eso al final también es miedo, pero un miedo a lo mejor no tan cuartelero. Sí, no tan chusquero, no tan evidente. No tan evidente. Sino desde la amenaza directa, que también lo hemos visto. Claro, y luego tratar a las personas no como niños, pensando en análisis transaccional, Eric Berne, padre adulto niño. Tratar a las personas. La estructura del PAN. Claro, el PAN. No como tú eres el padre y tu colaborador es un niño, sino somos adultos responsables, trabajamos buena parte de nuestras vidas aquí, ojalá lo hagamos lo mejor posible. Yo quiero que seas un gran profesional. Espero si lidero tu equipo, que me digas en qué puedo mejorar también como líder, de adulto a adulto. Pues eso evidentemente evita el miedo, porque el miedo es tratar de padre a niño, lógicamente. Pero y eso tiene que ver, hay un juego psicológico que se estudia en coaching, que lo conoces perfectamente, que es el de víctima, perseguidor y salvador. Exactamente. ¿Cómo opera el miedo para dejar para que alguien se pueda salir, que desde el liderazgo pueda hacer que personas que tienen a su cargo salgan de ese círculo vicioso de sentirse víctima? Es muy frecuente que la víctima, cuando es movida a otra posición, actúe de perseguidor. Una cosa que se ve con una frecuencia. Y que niños víctimas se conviertan en padres perseguidores también, por ejemplo. ¿no? Totalmente. Yo creo porque que cuando ya tienes determinados años y ves a tus hijos, te das cuenta que se reproducen todos los patrones. Los que tú has vivido en tu casa y los que ellos viven en su casa. Y cosas, a mí me ocurre que mi padre, cuando lo decía, qué extremo está siendo, ahora lo digo yo. O sea que. Claro, sí, nos ha fastidiado. Pero bueno, volviendo a ese triángulo y cómo opera el amor. Ver, parece que el perseguidor vive muy cómodamente. Lo que ocurre es que la víctima también, porque no sabe cómo salir del atolladero. Siempre acaban instalando en un papel formidable. Exacto. Y está esperando a un salvador o una salvadora, que es justo lo contrario. Es decir, y algunos. Es difícil porque todos tenemos
alguno de los 3 papeles más pronunciados. La gente que es más generosa, somos más, creo, nos dicen, más generosos. Podemos ir de salvadores por el mundo, Mesías, que hemos hablado totalmente, en algún otro totalmente, episodio. Juan Carlos. Y luego hay personas que es que están contra el mundo, entonces tratan de perseguir y de imponerse y de ser más que los demás. También hemos conocido mucha gente. Y están los calímeros de la vida que son abundantes. Exactamente. Son un coñazo, el típico tío. ¿Se puede salir de los 3 papeles? Sí, como siempre, siendo si conscientes. Y si quieres. Esto y trabajando, ¿no? Esto es aquello de querer, saber y poder. Bueno, pues si quieres, pues si quieres, lo puedes hacer. ya aprenderás cómo y ya. Cuesta, pero si no quieres, no lo vas a hacer nunca. Oye, fenomenal, Juan Carlos. Vámonos a nuestra sección de Take Away. Take Away. No, Bueno, Take Away, Tupperware, ya te como cada día está perdiendo fuerza, vistas las circunstancias. Pero venga, 3 cosas, Juan Carlos, que pueda poner en práctica cualquier líder desde la perspectiva de cómo utilizar el amor para mejorar la vida de los demás o la suya misma. Bueno, yo primero digamos algo que es contraintuitivo, que es a veces pensamos que un ejecutivo, cuando ya tiene una posición de poder formal, tiene que abandonar el amor, y es todo lo contrario, amarse a sí mismo, que es convicción, que es eso, que somos personas integrales y tenemos que... Pero amarse a sí mismo, como decía Woody Allen. Exactamente. Pobre Woody Allen. Ya, aunque ganó el juicio, pero ya ha quedado... Se ha quedado estigmatizado de por vida. También decía, el cerebro es mi segundo órgano favorito, ¿no? Sí, pues sí, decía aquello de que hacía el amor varias veces al día consigo mismo, pero en fin, son gilipolleces. Bien, pero vamos al propio amor. Venga, si no nos despistemos. Claro, al propio amor que lógicamente es pues cuidarse bien a uno mismo para cuidar bien a los demás. No mimar, no, siempre con límites, pero cuidar a los demás. Yo me atrevería a decir que desde el liderazgo, esto es una cosa que la hemos repetido muchísimo, o sea, no puede existir un líder que sea mala persona. Es decir, si el líder es bien intencionado y está razonablemente combinado con la inteligencia, eso es una buena combinación para aplicar en los subordinados, no desde el paternalismo, sino de que ser consciente de que lo que estoy tratando de hacer es lo correcto. Sobre todo si tienes claro qué es lo correcto y qué no es lo correcto, que es una característica que debería tener cualquier líder. Y eso lo uno otra vez con mi puñetera manía de los valores, pero ¿qué es lo que es al principio y al final del ejercicio del liderazgo? Venga, Juan Carlos, y una tercera para acabar. Y una tercera respecto al liderazgo y el amor, que también nos ha dado, yo creo, la experiencia, es ser enormemente indulgente con los pecados de amor. Bueno, pecado es es decir, hay cosas que se hacen de buena voluntad, de buena fe, con cariño a los demás, que no salen bien, aprendamos de ello, pero ya sabes que la culpa es un concepto jurídico, dolo, mala fe, y religioso, pecado, pero hay cosas del amor que, oye... Estoy completamente de acuerdo. O sea, el tema de la culpa y la responsabilidad muchas veces no se diferencia, y cuanto más inmadura es una organización, más se buscan culpables y menos responsables para reparar las cosas. Exactamente, madurez es amor. Absolutamente. Muy bien, Juan Carlos. Pues oye, una semana más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dejo ya tirado lo que vamos a charlar la semana que viene. Sí, como será interesante. Eso es la leche, es que no sé ni cómo describirlo. Vamos a hablar de liderazgo y cine. Anda, qué bueno. Que es algo que nos encanta a los dos. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de sacar unos cuantos buenos ejemplos. Te dais al cine, que haya cientos. Sí. Oye, otra vez 1.000.000 de gracias a ti, a nuestros oyentes antes que a ti, a Cristina antes que a ti, a mí, a ti y por último a mí que no estoy mal. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. Gracias.